Bendiciones. Dios es bueno, poderoso, para siempre es su misericordia. Y estamos listos para recibir la palabra del Señor, la impartición del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así que le invito a que comparta la transmisión, dele like y comparta la transmisión con alguien que necesite oír esta palabra. Voy a tomar unos minutos para impartir una palabra de revelación para nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos puntuales, tiempos proféticos, y de verdad que me goza lo que estamos viviendo. Es algo puntual. Dios está haciendo cosas poderosas y la iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que moverse en una dimensión mayor a la que se ha estado moviendo, porque el reino sufre violencia y los valientes la arrebatan. La violencia espiritual es la que provoca que milagros sean arrebatados en el espíritu. Es tiempo de volver a esa violencia espiritual y tomar lo que nos pertenece. Quiero rápidamente, por unos minutos, quiero hablarles sobre niveles en la comunión con Dios. Pronto estaremos hablando cada jueves sobre cómo oír la voz de Dios, niveles en nuestro espíritu, revelación a nuestro espíritu, cómo fluye nuestro espíritu en el don de ciencia, la palabra profética, los misterios de nuestro espíritu que son comunicados por el Espíritu Santo a nosotros. Y estaremos enseñando y formando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo. Así que no se pierda estos jueves, van a estar poderosos. Y también comparta con alguien que necesite ser activado con una palabra. Deme unos minutos ahora, déjeme hablarle sobre Éxodo capítulo 3 y el versículo 5, pero voy a leerle del versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo 3 y versículo 1 dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Este es el versículo del cual yo quiero hablar, versículo 5. Y dijo Dios a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Qué poderoso capítulo. Este es un capítulo donde Dios nos enseña unos códigos para entrar en su presencia. Este es un capítulo donde vamos a ver unas dimensiones en las que Dios quiere comunicarse con Moisés, y están escritas para nuestro aprendizaje. Ahora, tenemos que entender algo, y es que en el ambiente espiritual hay lugares donde la voz de Dios se mueve, y no quiero decir más fuertes que en otros lados, porque la voz de Dios es como que flota en el ambiente.
lo que tenemos que aprender es a entrar en esa voz. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos dé el acceso a donde la voz del Espíritu se está moviendo. Y la Biblia nos habla de ciertos lugares donde la presencia de Dios se movió, pero lugares donde hombres de Dios se conectaron con esa frecuencia divina. Hoy más que nunca es urgente que nuestro oído se afine y que nuestro espíritu empiece a revelarnos los misterios del Padre. Nuestra alma tiene que observar lo que nuestro espíritu está mandando, está haciendo como una señal, y nuestra alma tiene que mirar nuestro espíritu para que el alma pueda comunicar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, lo que el espíritu está hablando. Por eso el profeta Samuel vivía en un lugar llamado Nayot, en Ramat. Y Nayot era el lugar donde la voz profética se movía, porque Samuel estaba allí y porque tenía una escuela de profetas. Por eso el único lugar donde Saúl no toca a David es en Nayot, porque la presencia de Dios era tan fuerte en ese lugar. Usted puede revisar ese pasaje en Primera de Samuel 19, del 18 al 24, y se va a dar cuenta que Nayot era como una cúpula de hierro, como llaman los israelitas. Era una cúpula donde la gloria era tan fuerte que todo lo que entraba a ese lugar era transformado en algo profético. Cuando revisamos la historia, dice que Saúl envió gente para matar a David, y todo el que tocó Nayot, la ciudad de Nayot, en Ramat, todo el que penetró el ambiente profético, empezó a profetizar. La historia dice que Saúl mismo va persiguiendo a David, y cuando Saúl toca a Nayot, dice que Saúl profetizó todo el día. De ahí que se dice Saúl entre los profetas. No que Saúl fuera un profeta, sino que el ambiente estaba cargado de una atmósfera profética, porque Samuel, aparte de ser un juez, Samuel era un profeta de oficio. Así que donde Samuel vivía, había un ambiente tan fuerte que cuando Saúl entró, Saúl empezó a profetizar. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todas estas cosas? Cuando revisamos el capítulo 3 de Éxodo, nos damos cuenta que Moisés es llevado a un lugar en la zarza donde Dios le pide algo a Moisés. Yo sé que tal vez hemos escuchado muchas predicaciones sobre quita el calzado de tus pies, pero usted va a aprender algo nuevo hoy también. Y es que Dios lleva a Moisés a un ambiente donde la zarza tiene una voz y está el ángel de Jehová hablando en esa zarza. Y ese ambiente se santifica. Ese ambiente se llena tanto de la presencia de Dios que cuando Moisés va a entrar en ese ambiente, Dios le pide algo. Y Dios le pide que quite el calzado de sus pies, porque la atmósfera donde él está va a transformarlo de ser un pastor normal a ser el libertador de una nación. Ojo aquí, porque cuando usted entra en ambientes espirituales, cuando hay un ambiente de espiritualidad en un lugar, usted puede entrar con una enfermedad, usted puede entrar con un problema, usted puede entrar con una situación económica, pero si hay un lugar espiritualizado, un lugar donde la gloria Shekinah, donde el Kabod de Dios ha tocado ese lugar, toda persona que entra allí sale transformado. Lo hemos visto en la Biblia y lo hemos visto también en lugares como Pensacola. El avivamiento de Pensacola fue tan poderoso que la historia está documentada, y la historia dice
que cuando los aviones pasaban por encima de la iglesia, porque el aeropuerto quedaba cerca de la iglesia, cuando los aviones pasaban por encima de la iglesia, la gente en los aviones empezaba a hablar en otras lenguas, empezaba a recibir sanidad. Miles fueron sanados mientras iban en los aviones. La gloria en Pensacola fue tan fuerte que más de 3 millones de personas visitaron esa iglesia en Brownsville, Pensacola. Esto es gloria. Una iglesia donde nadie iba. Cuando la gloria la tocó, cuando el Cabot de Jehová se metió en la iglesia de Pensacola, pasaron de ser 80 personas a tener reuniones de miles todos los días y toda la noche. Escuché algo aquí. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí con mi esposa. Y entrevistamos al pastor asistente que estuvo en el avivamiento. Y él nos contó que la gloria era tan poderosa que la gente no iba a sus casas a dormir. Levantaron carpas, tiendas en los parqueaderos cerca de la zona, porque grupos entraban y grupos salían. Durante 3 años sucedió esto. Miles fueron salvos, ministerios activados, porque cuando la gloria de Dios toca una ciudad, cuando el Cabot de Jehová toca un hombre, toca un lugar, cosas extraordinarias comienzan a suceder. La Biblia está llena de estos ejemplos. La Biblia dice que cuando Moisés va a entrar en la atmósfera donde Dios santificó el monte, le dice: quítate el calzado de tus pies, porque una vez que tú entres a este lugar, tu trabajo como pastor de ovejas terminará. Y el trabajo del libertador se te será impuesto. La asignación va a cambiar, Moisés. El destino va a ser alterado. El propósito va a ser redireccionado. Cuando la gloria de Dios te toca, el destino cambia. Tu asignación cambia. Tu propósito es alterado. Por eso estamos clamando que nuestro espíritu sea elevado, nuestra alma empiece a ser llena, saturada de la presencia de Dios Todopoderoso. Escuche algo poderoso. ¿Por qué era importante que Moisés se quitara el calzado de sus pies? La pregunta que yo me hice es: ¿Dios no podía hablarle a Moisés con los zapatos puestos? ¿Por qué tiene que pedirle que se los quite? ¿Dios no podía hablarle con los zapatos puestos? Si vemos a Dios y empezamos a entender cómo es que Dios trabaja, la Biblia nos va revelando códigos para acceder a su voz. Tú vas a ver a Dios hablando a los profetas diciéndole: sube al monte, allí te hablaré. En una ocasión, en Primera de Reyes, creo que es el capítulo 18, Dios le dice a Elías: vete al arroyo de Querib en las montañas de Galad. Y Elías se va al arroyo. Y Dios no le volvió a hablar a Elías. Cuando el arroyo se secó, vino la voz de Dios diciéndole: tu tiempo aquí terminó, ahora te voy a mover a Sarepta. Escuche algo. Los momentos y los lugares son temporales, las personas de igual forma. Y Dios habla en momentos, en temporadas y a través de personas. Pero Dios siempre nos pide algo. A Moisés le dijo: quítate el calzado de tus pies. A Elías le dijo: vete al arroyo de Querib. A Ezequiel lo tomó por las gadejas, por el cabello, y lo levantó en el espíritu y lo llevó a Jerusalén en el espíritu. A Juan, el discípulo, le habló en la isla de Patmos, donde él pensaba que terminaría sus días. Y en la isla de Patmos, en una cárcel lejos de Jerusalén,
ahí el Espíritu de Dios lo toma en el día del Señor y le abre una puerta en el mundo espiritual y lo mete ahí y le muestra la revelación del trono. Siempre que Dios te pida algo, es porque Dios quiere hablarte. Yo voy a repetir eso otra vez. Siempre que Dios te pide algo, es porque Dios va a cambiarte de nivel. ¿Por qué? Porque en la relación con Dios hay niveles. En la comunión, en la escalera, en el ascenso de empezar a conocer la voz del Espíritu, hay niveles. Así como el bebé en el vientre hace que sus órganos se vayan desarrollando a través de los meses. Luego sus extremidades se van desarrollando a través de los meses. Cuando la mamá lo da a luz, el bebé empieza a crecer, empieza a gatear, empieza a caminar, se cae, se levanta, camina, se cae, se levanta, hasta que ya el niño puede fortalecerse y empezar a caminar, luego correr, porque hay niveles en su desarrollo. Escúcheme algo bien, porque en la relación con Dios hay niveles. Empezamos como bebés, pero luego empezamos a volar en el Espíritu. Y donde yo quiero que entienda hoy que cuando Dios te está pidiendo algo a ti, Dios te va a llevar a un nuevo nivel de desarrollo en el ambiente espiritual. Me gusta lo que Dios enseña a Moisés. Y rápidamente le voy a enseñar algo muy poderoso. Dios llama un día a Moisés y Dios le dice a Moisés: Moisés, quiero que hagas un tabernáculo de reunión. Quiero que este tabernáculo tenga niveles. Quiero que este tabernáculo tenga puertas y accesos. Quiero que lo hagas conforme al diseño que yo le mostré a tu espíritu. Y quiero que lo hagas de tal manera como está creado tu ser. Nosotros sabemos que somos seres espirituales, que se nos dio un alma y que se nos dio un cuerpo, una vasija donde el Espíritu more. Ahora entienda algo, usted no es este cuerpo, usted no es un alma, usted es un espíritu que emanó del Padre y se enlazó con un alma y le dieron una caja, un cuerpo para vivir en él. Ahora, Romanos, Corintios dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre. Cuando su espíritu se despierta, usted conecta con todo lo que Dios escribió de usted. Voy a decirlo otra vez. Cuando el espíritu del hombre, no estoy diciendo el Espíritu Santo, cuando el espíritu del hombre, quien es usted realmente, se empieza a despertar, usted va teniendo acceso a un nivel espiritual donde todo lo que el Padre escribió de usted se te empieza a descargar, a revelar. Por eso yo le dije a usted que el alma hay que someterla al espíritu, porque el alma es la que mira los movimientos del espíritu. El alma mira lo que hace el espíritu, lo toma y lo entrega a la mente, a los pensamientos, al corazón. Después voy a hablarle sobre el espíritu del hombre. Usted va a tener más conocimiento de esto. Rápidamente. El primer lugar que vemos en el tabernáculo es el lugar de los atrios. Y en los atrios
Es interesante porque los atrios era el lugar donde todo el pueblo venía. Era el lugar donde había mucho ruido, chofares. Era el lugar de las trompetas, de los sacrificios. Había fuego quemándose en el holocausto. Había sacerdotes quemando las grosuras como incienso que subiera al trono. Gente traía bueyes, gente traía palomas, gente traía corderos. La gente venía cantando, venía entonando salmos, venía haciendo las oraciones. Era toda una fiesta de sacrificio, de olor fragante. Había bulla, había sangre por todos lados, porque el sacerdote degollaba los corderos, degollaba los bueyes, abría las palomas, entregaba las grosuras, quemaban los sacrificios. Era chofares sonando, el pueblo gritando, viniendo por un lado, sacerdotes y levitas cantando. Era todo una obra magistral en los atrios. Ahí venía el pueblo. Ahí el pueblo escuchaba cada año al sacerdote o sumo sacerdote decir: Dios ha perdonado al pueblo por un año más. Algarabía, chofares. Era algo impresionante. Cuando mi mente empezó a leer y a recrear la escena, ponte a pensar en el calor del día, levitas cantando, sacerdotes degollando los sacrificios, gente gritando, familias, niños, mujeres, varones. Una fiesta a Jehová porque perdonaba los pecados. Eso eran los atrios. Pero luego Dios toma y da acceso a otra puerta. Y esta puerta se llama el lugar santo. En esta puerta ya no entraba cualquier persona. En esta puerta no tenía acceso todo el mundo. Era un nivel íntimo, era un nivel espiritual. Era el nivel donde ya muchas personas no tenían acceso. En el lugar santo entraban 2 sacerdotes, o hay historias que dicen que 3 sacerdotes. En el lugar santo el ruido era más bajito, era sutil. Escuche algo aquí. Lo que se oía en el lugar santo no era lo mismo que se oía en los atrios. Por eso hay niveles para oír la voz de Dios. Vamos creciendo en el espíritu. Vamos desarrollando el alma. Vamos descodificando los misterios del Padre a través del Espíritu Santo en nuestra vida. En el lugar santo, dice la Biblia, que se oía el fuego de las lámparas. Estaba también el aceite. Estaba también los panes de la presencia. Y los sacerdotes oían otro sonido en ese lugar. Ya la gritería de los atrios ahí no está. Ya ahí está el pan de la revelación. Ya ahí estaba la menorá de los 7 brazos, de los 7 espíritus de Dios. Ya ahí moraba otro tipo de revelación. Ahí ya no estaba la revelación de los atrios. Por eso es que en el espíritu vamos ascendiendo como en escalones espirituales para reconocer la voz de Dios a nuestra vida. Pero luego dice que también había otra puerta, otro acceso divino, otro nivel de relación con Dios. Y la Biblia lo llama el lugar santísimo. Atrios, lugar santo y lugar santísimo. Es interesante que son niveles en nuestro espíritu para comunicarnos con Dios. Ya ahí no estaban todos los sacerdotes.
Ya ahí solo entraba el sumo sacerdote. Ya ahí estaba el arca de Jehová, que representaba la presencia shekinah o el kabod de Jehová en un lugar. Ahí estaba el maná que descendió del cielo, tipificando la venida de Cristo. Estaba la vara de Aarón que reverdeció en la presencia de Dios, tipificando la resurrección del Mesías. Escuche algo. Todo lo que la presencia de Dios toca se eterniza. Voy a repetirlo otra vez. Todo lo que la presencia de Dios toca se eterniza. El maná tenía una fecha de caducidad. Dios le dice a Moisés, el maná durará 24 horas. Y después de 24 horas el maná se dañará. Pero cuando el maná se tomó y se metió en el arca de la presencia, el maná se mantuvo puro, fresco, porque ese maná representaba que Cristo estaba siendo preparado por el Padre para ser enviado a la tierra. Todo lo que la presencia permite acceso, todo lo que se mete en la presencia de Dios, cobra vida, reverdece, se eterniza. En la presencia están los misterios del pan de vida. En la presencia está la revelación de la resurrección del trono. Hay niveles espirituales. Y escuche algo más. Lo que se oía en el lugar santo no se oía en los atrios. Pero lo que se oía en el lugar santísimo ya no se oye en el lugar santo. Porque en el lugar santísimo hay silencio. El sacerdote tomaba el incienso, que la Biblia dice en Apocalipsis 5:8, que el incienso representa las oraciones de los santos. Juan es llevado por el Espíritu al trono. Y Juan en el capítulo 5, él dice que vio seres vivientes. No los explica cuáles son. Dice que vio un cierto tipo de seres. Algunos tenían caras de león por un lado, rostros de hombre por un lado, rostros de bueyes por un lado, rostros de águila por un lado, representando las tipologías de la cara de los hombres. Dice que vio ancianos que tomaban sus coronas y las rendían delante de Dios todo el tiempo. Dice que había un coro celestial que cantaban adoraciones nuevas diciendo: Santo, Santo es el Cordero. Eran canciones, eran adoraciones nuevas. Eran revelaciones del que está sentado en el trono. ¿Tú te puedes imaginar lo que Juan está tratando de explicarnos que vio en un lugar celestial? Hay niveles en el espíritu y tenemos que tener hambre por oír su voz. No te conformes con lo que tienes hoy. Yo quiero que tú te desacomodes, que tengas pasión por oír la voz de Dios. En el lugar santísimo ya no hay sonidos físicos. En el lugar santísimo mora la presencia divina. En el lugar santísimo es donde Dios habla y los hombres se callan. Ahí el sumo sacerdote no está hablando. Él llenaba el lugar con el incienso. El incienso llenaba y hacía un espesor como de nube, para que cuando la presencia de Dios descendiera no matara al sacerdote. Ahí no se habla, ahí se oye. Por eso la Biblia dice que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos más para oír que para hablar. Nos enseñaron a hablar y hablar y hablar, y creemos que eso es oración. Eso es una pérdida de tiempo. Cuando tú entres a buscar a Dios en intimidad, silencio, apaga las voces de los atrios. Apaga las voces de tu lugar santo, de tu alma,
Y deja que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Cuando entres, guarda silencio y espera que los códigos del Eterno se descarguen en tu vida. Oh, divina presencia de Dios, que nos enseña a comunicarnos con Él. Quiero que grabes estos 3 pasos sencillos. El lugar de los atrios es la bulla de la gente, es el ruido del mundo, es el ruido de tu mente. Apágala para que el Señor te lleve a otro nivel. Ahora en el lugar santo que es tu alma, somete tu alma a tu espíritu. Deja que la revelación empiece a iluminar tu alma con el pan de la revelación. Cada vez que entres al lugar santo que es tu alma, llénala de la palabra de vida. Entre más tengas contacto con la palabra va a quitar el velo de tus ojos, de los ojos dormidos, del velo, y va a empezar a alumbrar el entendimiento, va a empezar a alumbrar tu espíritu. Pablo dice: oremos de esta manera, que el espíritu de la sabiduría descienda, que el espíritu de la revelación descienda, para que conozcamos a Jesús y la multiforme riqueza de la gloria de Cristo en nuestra vida. Cuando entres a tu lugar santo, llénala de adoración, llénala de la palabra. Y cuando vayas al siguiente nivel, que es tu espíritu, guarda silencio y espera que el Espíritu Santo descarga en tu espíritu lo que dice Primera de Corintios 2:13 o 14. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, pensamiento, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Y dice Pablo en Corintios que el único que conoce al hombre es el espíritu del hombre. Tu espíritu está totalmente lleno de Dios. Pero a veces estamos más en la carne que en el espíritu. Pero cuando tu espíritu se enlaza con el Espíritu Santo, el alma empieza a ser alumbrada. El alma empieza a mirar lo que el Espíritu está hablando. Y el alma empieza a transmitirlo a todo nuestra mente y nuestro cuerpo. Son 3 llaves poderosas. Cambia tu manera de orar, porque dijo Jesús: hasta aquí nada habéis pedido. Conecta tu espíritu con el Espíritu Santo. Deja que tu alma se llene de tanto de la palabra que ella pueda verse en el Espíritu, para que te lo transmita a tu alma, a tu mente, a tus pensamientos y a tu corazón. Estas son 3 llaves poderosas. Y antes de despedirme, quiero orar por ti. Tengo carga por despertar al pueblo de Dios en revelación. Que el corazón del pueblo vuelva a arder por oír la voz de Dios, vuelva a arder por tener comunión con el Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, no sé si estás manejando, estás en algún lugar, quiero orar por ti. Padre, que tu Santo Espíritu hoy despierte el espíritu del que oye esta palabra, de los que la van a oír, que cuando prendan sus celulares y oigan esta palabra, el espíritu se conecte, se despierte. Oro por milagros. Si alguien necesita un milagro, oro para que tu poder sanador descienda, tu poder de provisión se deje ver en las próximas horas. Oro para que lo que está quebrado se restaure, se restituye. Oro para que el que está apagado se encienda en el fuego del Espíritu. Oro para que la iglesia vuelva a la comunión con el poder de Dios. Oro para que el ruido de los atrios sea apagado.
Oro para que en el lugar santo te llenes de la palabra y las antorchas se enciendan. Oro para que en el lugar santísimo tu espíritu empiece a oír las descargas del Espíritu Santo. Oro para que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo tengan una transformación poderosa, una transformación divina. Te bendigo. Comparte esta palabra. Es muy poderosa, tiene mucha revelación y está muy ungida. Compártela con alguien más. Un abrazo, bendiciones. Les amamos. Estamos para servirles. Estamos para amarles. Si tienes alguna petición, escríbemela por Messenger, los mensajes. Estamos orando por un despertar, por un avivamiento en todo Tampa, Florida, en Colombia. Estamos orando por Venezuela, por lo que está pasando, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice la palabra del Señor: avívate, avívate, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Les amamos, bendiciones, y comparte esta palabra.